That's a bad outfit. Easy, miss. I've got you. You've got me. Who's got you? ¿Por qué esta escena fue y sigue siendo tan importante? ¿Qué es lo que la hace fundacional y referente en el cine de superhéroes? Richard Donner y Warner Bros. Promocionaron Superman The Movie en 1978 bajo el lema "You believe a man can fly". Creerán que un hombre puede volar. This year, Superman brings you the gift of flight. No era solo una campaña publicitaria, era una promesa. Y lo lograron, porque pusieron al género de superhéroes en el mapa del gran cine. Antes de 1978, el género de superhéroes había estado limitado a seriales cinematográficos, experimentos de serie B y la televisión camp, como el Batman de Adam West. No había existido una superproducción que apostara por el realismo visual y la épica de un blockbuster. En aquella época era un nicho limitado. Una película de superhéroes sólida, dramática y visualmente portentosa parecía una fantasía imposible entre las generaciones que habían crecido con las tiras de cómics del superhéroe por excelencia. Pero Richard Donner dio un paso al frente y en medio de una fiebre geek desatada por Star Wars en 1977, reunió todos los elementos que hicieron a Superman The Movie una obra maestra. Y fue tan maestra porque el cine de superhéroes que conocemos hoy en día existe gracias a esta película y este momento. La salvación de Lois Lane contiene todos los tropos que integran hoy día lo narrativamente esencial alrededor de la figura del superhéroe. Como decía Peter Coogan en su ensayo sobre el origen del género, misión, poderes e identidad. Pónganse cómodos porque hoy nos adentramos en el famosísimo rescate de Lois Lane y a explicar por qué esta secuencia consagró el nacimiento del superhéroe. Sean todos bienvenidos a Escenas Legendarias. Esta escena tiene impacto sobre la audiencia porque es la primera vez que vemos a Superman actuar en público, salvando a alguien y haciendo gala de sus poderes. La realidad es que muchos ejecutivos en Hollywood observaban este proyecto con escepticismo. Nadie se creía que un tipo volando en mallas fuera tomado en serio. En gran parte porque este proyecto de fantasía se fraguó incluso antes de que el género fuera revitalizado con fuerza gracias a Star Wars. E incluso después aún se estaba reconfigurando hacia el blockbuster. Donner abordó esta película desde una fantasía mítica, entendido desde el sentido psicológico que encarnaba Superman para el director. Esa presentación contrasta con el ruralismo posterior de Smallville, con planos contemplativos, amplios y muy reminiscentes al western clásico, y todo para llegar a Metrópolis, donde la estructura narrativa y estilística pasa a ser una comedia romántica centrada en diálogos fulgurantes y sinergias entre personajes, así como la trama pulp thriller de un Lex Luthor que recordaba a los célebres antagonistas de la saga cinematográfica de James Bond. Esta mezcla aglutina varios estilos que eran respetados y formaban parte de la identidad cultural del entretenimiento estadounidense. Y esa transcreación del cómic a la película generó un gancho que ayudó a articular al superhéroe como una figura que tomarse en serio. Y en El Rescate está su nacimiento. La secuencia inicia con una tensión creciente, que se sostiene durante un buen rato gracias al desastre inminente del helicóptero. Donner toma prestado el lenguaje visual del exitoso, por aquel entonces, cine de catástrofes. Alguno de esos elementos era el suspense, articulado en los síntomas, reacciones y la evidente longitud dramática que provocaba un multifoco, dilatando el conflicto externo y dejando que el espectador se ahogara en la angustia de un accidente fatal desde diferentes perspectivas, la cámara al hombro con temblores e inestabilidades como si de un terremoto se tratara, o los planos detalle como estructuración completa del accidente y del entorno. Todo a nivel formal está bien presentado y ejecutado, en especial por la comprensión de la moda estética de la época, pero de hecho, gran parte del mérito dramático en este tipo de escenas recaía directamente en la intensidad actoral de los intérpretes. Y cabe decir que Margot Kidder, encarnando a una Lois Lane fantástica, lo dio todo para representar esa susceptibilidad y pánico descontrolado. Y las reacciones de la gente son tan importantes como el propio helicóptero. Es uno de los tropos que más se han repetido en el cine de superhéroes. Esa multitud que representa una masa que aún no conoce al superhéroe, que se fascina tanto como nosotros y que eleva el rescate a un evento colectivo e inspirador. Y esa relación entre la masa social y el superhéroe es una parte troncal e indivisible de la experiencia del género a día de hoy. El caos y horror entre la gente, la incapacidad de las autoridades para actuar de forma rápida, el bullicio de los periodistas, todo está preparado sin que
que el conflicto haya sido presentado ante Clark, porque para Donner lo importante es sumergirnos en una catástrofe que se antoja imposible de revertir. Y es por eso que el rescate de Superman se convirtió en una respuesta genial a una presentación que era verosímil, tensa y muy inmersiva. Clark sale del Daily Planet y Donner emplea un recurso de comunión con la multitud y que habla de la identidad de Superman. Él sale como uno más del edificio, se mezcla entre la gente que observa con morbo, terror y empatía. Clark está un poco perdido, pero eleva la mirada y descubre la situación. Y un solo plano, una sola mirada, le empujan a actuar, de forma instintiva. Al final todo resultará en la salvación de Lois Lane, iniciando la relación romántica entre ambos personajes, pero lo que quería inspirar el director con esta acción es que Superman no actúa bajo intereses personales, por mucho que sea humano y que tenga sus defectos. Esto contrasta con el final de la película, donde salva a Lois retrocediendo el tiempo e incumpliendo una de las normas sagradas de su padre. Es un perfecto equilibrio entre lo divino y lo humano. Donner presenta a Clark actuando rápidamente entre la multitud sin centrarse internamente en el personaje, porque esa acción refleja el ideal que todos aspiramos a encarnar, el individuo que se alza entre la multitud para actuar sin dudar. Queremos ser ese instinto vaciado de probabilidad y riesgo. La prisa de Clark también está ensanchada por el montaje métrico. La duración de los planos es breve, los cortes están al servicio de la urgencia, y por momentos ese prólogo musical en el tema de Superman parecen los pasos de Clark atravesando la calle. Es un preludio que convierte en notas el nacimiento del héroe. Durante este breve segmento, Donner se permite hacer un guiño a los cómics cuando Clark se detiene frente a una cabina telefónica, rememorando ese espacio íntimo en el que el humano se convertía en superhéroe. Aquí Clark la ignora por su poca funcionalidad. Es un gesto metanarrativo que marca un punto de giro en el género de superhéroes para el cine. La transición de la juventud a la madurez, condensada en la simpleza de un guiño a las novelas gráficas, culminando una nueva era dorada para estas historias. Un coming of age de género. Y después de mirar a los vehículos mientras cruza, queriendo esconder su identidad en todo momento, abre su camisa para mostrarnos en detalle el símbolo del superhéroe, dejando que el tema compuesto por John Williams entre en su tonalidad ceremonial. Y a pesar de esa transición estilística que he mencionado, Donner integra un elemento cartoon muy elegante que grita cómic por todos sus poros. Este giro, por cierto, es un paralelismo con la última gesta de Superman en la película, cuando hace girar la Tierra para salvar a Lois. De hecho, en esta escena lo hace al contrario de las agujas del reloj y en el final al revés, sellando su arco narrativo, ya que aquí salva por instinto altruista y en el final por amor. Sé que es algo que se dice mucho de esta película, pero se lee la enésima persona en decirlo. Qué espectacular trabajo es el que realiza Christopher Reeve. Como Clark parece torpe, perdido, dubitativo, incómodo, pero en cuanto emerge como Superman por esas puertas giratorias, su mirada, su gesto y su cuerpo se transforman. Ahora es pura determinación. Está enfocado en el objetivo, empalentonado, y solo por su forma de posar parece infinitamente más corpulento. Y a continuación, más detalles de la estética urbana que quería dar Donner a esta película. Para mayor verosimilitud, Donner empapó Metrópolis de claves estéticas neoyorquinas propias de la época. El primer detalle es ese escaparate al lado de Superman cuando sale ya transformado. Muestra unos vinilos de una tienda de música con estética hippie, todo al lado de un Superman que se presenta por primera vez al mundo. Y la primera persona que lo ve no podía ser otro que un pimp afroamericano montado en su coche de chulo, rodeado de mujeres y con una vestimenta típica de la Blaxploitation, también en auge durante aquellos años. Y si la estética ya revelaba una imagen cercana a las calles y la cultura urbana de los 70, su frase lo manifiesta aún más. That's a bad outfit. That's a bad outfit. Bad, es decir, malo, era usado en la jerga disco de forma irónica como una manera de expresar que algo es guay. La inclusión de este personaje es mucho más que un gag. Donner lo coloca como un reflejo del espectador de 1978, el hombre común de la clase baja urbana que no tiene por qué estar interesado en los cómics, pero que al ver a Superman reacciona con fascinación. Esta escena representa el verdadero coming of age del género de superhéroes. Ahí reside la magia del doble sentido de That's a bad outfit. Lo que antes podía parecer un traje ridículo y caricaturesco, ahora se percibe como algo impresionante. Es el instante en el que el género se eleva y se gana el respeto dentro del mainstream. El vuelo, de hecho, es algo
algo que también remarca esa transición. El equipo técnico y artístico de la película se esforzó en que pareciera lo más realista posible, novedoso e imponente. Por eso se realizaron pruebas con arneses, poleas, juegos ópticos de perspectiva, lanzamientos en los que Reeve estaba suspendido a decenas de metros de altura, en combinación con efectos visuales artesanales como las proyecciones frontales o los cromas. Concretamente, el rodaje de la secuencia del helicóptero fue tan complejo que se desarrolló durante varios meses, combinando distintas fases de efectos prácticos y ópticos. Una auténtica virguería técnica y ejercicio de perseverancia que dio una nueva dimensión a la promesa del hombre que puede volar de Donner. Y así fue. Porque esta escena dejó boquiabiertas a miles y miles de salas de cine en todo el planeta. La mano de los planos también elevó la gesta, encuadrando el rascacielos en angulaciones extremadamente contrapicadas y claramente traducidas visualmente de los cómics. Y cuando Superman rescata a Lois, escuchamos un grupo de notas heroico que rima con la imagen de manera sublime. Como si en cada nota estuviera diseccionando cada movimiento de la hazaña y el diálogo que pasó a la historia. Easy, miss. I've got you. Con una energía desbordante y un carisma natural, calmado y lleno de confianza, Reeve desliza su frase con una actitud soberbia. Y la respuesta de Lois es otra genialidad llena de una lógica hilarante. You've got me. Who's got you? Y la sonrisa es esa vanidad que hace sentir culpable más tarde a Superman frente a su padre. You enjoyed it. I don't know what to say, Father. I'm afraid I just got carried away. Me encanta que ese sea su principal conflicto interno. Es una persona tan eminentemente humana que se deja llevar y goza con sus poderes, los disfruta de verdad, se recrea en ellos. Y sobre esa vanidad le advierte Jor-El, pero sin juzgarlo, diciéndole que tiene que aprender a controlarla y aferrarse a un lado más sereno y responsable. Este cambio de actitud define a Superman y genera una mayor empatía en el público, porque ¿quién demonios no disfrutaría de todo ese poder? Y entonces, cuando cae el helicóptero, siendo que el rescate aún no ha podido siquiera ser digerido por la multitud, Superman se vuelve a alzar y ahora sí, suena su ostentoso tema por todo lo alto, mientras la muchedumbre aplaude y vitorea a alguien que no alcanzan a ver, pero cuyas acciones se han ganado su cariño y admiración. Y por supuesto, toda esta coronación se ve acompañada por la fanfarria, esa pieza musical que tradicionalmente había sido reservada a la celebración de la realeza. Ahora, en cambio, es el himno que eleva de forma gloriosa al rey de nuestros tiempos, al superhombre que todos queremos ser, al que se presenta como un amigo. Who are you? A friend. A ese ser cuyos primeros pasos de esta película lo hicieron volar hasta el presente, en su gran etapa dorada, el superhéroe. Hasta aquí hemos llegado. ¿Cuál es la siguiente escena legendaria que queréis que analice? Dejadme vuestras propuestas y recomendaciones en respuesta al comentario fijado. Superman The Movie fue una obra maestra con todas las de la ley. Cambió la percepción de los superhéroes, revolucionó el estándar técnico en el blockbuster y fundó las bases sobre las que se asentó un género que hoy día es el rey. Y con una escena que sigue siendo revisitada para admirar su frescura y autenticidad. Os recuerdo que tenéis disponible mi reseña del Superman de James Gunn en mi Patreon, además de muchos más contenidos exclusivos, link en la tarjeta y la descripción. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que dejéis un buen like, compartidlo con el fan fundamentalista del Superman de Reeve, es decir, tu padre que siempre dice que ninguno será tan bueno como él, y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Yo soy Jordi Maquiavelo, y esto ha sido Escenas Legendarias. Un saludo, e id en paz.